Un saludo fraternal para todas las personas que estarán viendo este video. Tengan muchas bendiciones en Cristo Jesús y el Señor siempre les proteja. El tema que vamos a desarrollar en este video va a ser el siguiente. Me voy a alejar un poquitito para que veamos el título del tema y así vamos a estar desarrollando la lección. El tema es la inspiración divina de la Biblia. Siempre se hace la pregunta, e incluso nos hacen la pregunta a nosotros los creyentes, ¿quién es el autor de la Biblia? Y nosotros decimos Dios, pero las personas contestan, pero fue escrita por hombres, y nosotros le respondemos, sí, pero fueron inspirados por Dios mediante el Espíritu Santo. Entonces esa explicación a veces no basta. Necesitan más y necesitamos nosotros también entenderlo más a profundidad. Eso va a ser el tema de este video. Intentar explicar y entender bajo la luz de las Escrituras cómo fue inspirada la Biblia, cómo Dios hizo esto. Primeramente, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Qué método utilizó para inspirar la Biblia? Dios guía los pensamientos y las acciones de los escritores bíblicos. Eso es lo que hace. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo. Esto no quiere decir que los escritores bíblicos entraron en una especie de trance, donde perdieron toda identidad y todo control de sí mismos. No es así. Ellos siguieron siendo las mismas personas, ellos siguieron teniendo su identidad y su libre albedrío. Solamente que Dios les guió los pensamientos y sus acciones, y ellos se dejaron guiar por medio de la obediencia. Y debemos también tener en cuenta que la inspiración de la Biblia es una obra divina y humana. Divina por la intervención de Dios, el creador de todo lo que existe, y humana porque utiliza a su creación, a su criatura humana, para dar a conocer su plan a la humanidad. Entonces intervienen las dos naturalezas en la inspiración. Interviene la naturaleza espiritual que va por parte de Dios y la naturaleza terrenal que es su criatura, el hombre, el medio. Continuando, para entender esto primeramente, debemos ir a los primeros 2 versículos de la Biblia, en Génesis. En Génesis 1, del 1 al 2, dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tenemos en la lección la palabra espíritu en un color resaltado. ¿Por qué? Porque es necesario entender, porque el Espíritu Santo estuvo presente en la creación y el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres a escribir la Santa Escritura. Y debemos entender esta persona de la Trinidad en la palabra espíritu. Para ello debemos considerar que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el idioma hebreo es un idioma semítico. Por consiguiente es un idioma propio de los hebreos. Y todo idioma propio, para desarrollar una palabra,
ellos se basaban en compararla con la naturaleza. Un espíritu es algo que sabemos que existe, es algo que tiene el poder de mover acontecimientos, que tiene el poder de guiar y que es de naturaleza espiritual, pero no lo vemos. Entonces la palabra hebrea que se desarrolló para la definición de espíritu es ruach, como lo vemos ahí, según el diccionario Bain. Ruach, que significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento, espíritu. Lo comparaban con el viento. ¿Por qué razón? Porque el viento es algo que se siente, sabemos que existe, tiene la fuerza de mover cosas, pero no lo vemos con los ojos físicos. Entonces, por eso se desarrolló esta palabra ruach, que significa tanto viento como espíritu. Tenemos que dejar claro ese concepto. Continuemos. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, Antiguo Testamento escrito en hebreo y algunas partes en arameo, en la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo 3, 16, 17, las escrituras afirman que son inspiradas por Dios. Leamos. Dice lo siguiente, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí estos versículos están afirmando en el Nuevo Testamento la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. No está diciendo algunas partes de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Algunas personas dicen que este versículo se refiere solamente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando se escribe la carta a Timoteo todavía no estaba completo el Nuevo Testamento. Y piensan de que se está refiriendo que la escritura inspirada es solamente el Antiguo Testamento. Veamos algo que va a afirmar algo verdadero. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el cual el contexto está hablando del juicio final, él dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí el mismo apóstol Pedro está diciendo que Pablo es su amado hermano en la fe, es su apóstol compañero, y que le ha sido dada sabiduría. Y él ha escrito en todas sus epístolas también acerca de este tema del juicio final. Y habla en ellas, los cuales las personas que algunas cosas son difíciles de entender y las personas que no están bien adoctrinadas y son inconstantes, tuercen, como también dice la frase, las otras escrituras para su propia perdición. El mismo apóstol Pedro acá está afirmando que las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento son parte de las Escrituras. Entonces, la inspiración divina es tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, de acuerdo a Pedro. Continuando con
esta explicación de cómo fue inspirada la Biblia, debemos analizar la palabra ahora en el Nuevo Testamento, inspirado o inspirar, que sale en 2 Timoteo, la que hemos leído 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra es en griego, como el Nuevo Testamento está escrito en griego, es theopneustos. Eso significa inspirar, theopneustos. Y podemos ver que significa insuflar o insuflado. Podríamos decir, toda la escritura es insuflada por Dios, o sea, soplada, inflada por Dios. ¿Por qué? Porque esta es una palabra compuesta de teos, que significa Dios, y neu, que significa respirar, soplar, viento. Ahí podemos apreciar que sigue siendo en el griego del Nuevo Testamento el símil de inspirar o espíritu, viento, soplo. Continuando, hay en otro texto que en 2 Pedro 1:21 que dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perdón. La palabra aquí inspirados no es theopneustos, una palabra distinta. Es pheromenoi en griego. Pheromenoi, que significa siendo llevados o nos dejamos llevar. Viene de la palabra, el verbo fero, que significa traer, llevar. En Hechos 27:15, donde se relata el naufragio del barco donde iba el apóstol Pablo rumbo a Roma, utiliza la misma palabra para designar lo siguiente. Leamos Hechos 27:14 en el naufragio del apóstol Pablo rumbo a Roma. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí está la palabra pheromenoi, nos dejamos llevar por el viento. Similar a como dejarse llevar por la inspiración de Dios, por la fuerza del viento, la fuerza del espíritu. Si volvemos a acá, en la palabra inspirados, viendo que podría decir en el texto 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. Esa podría ser una traducción, siendo llevados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el viento, tiene fuerza, guía, conduce. Y a la vez también, como en la nave, ellos soltaron toda amarra, todo lo que fuera, y se dejaron llevar por el viento. También los escritores bíblicos se dejaron llevar por medio de la obediencia a Dios. De esa forma Dios guió pensamientos y acciones de los escritores bíblicos. Continuando ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra espíritu. Habíamos visto en el Antiguo Testamento, los dos primeros versículos, Génesis 1:2, que era ruach, que significaba soplo, viento. Y vimos por qué se comparó con la naturaleza por ser un idioma semítico. En el Nuevo Testamento la palabra espíritu, en griego, sobre todo en este texto en Juan 3:5, cuando está hablando con Nicodemo, Jesucristo, ahí habla de la palabra espíritu.
Y la palabra usada ahí es neumatos, de neuma, que significa viento. Entonces sigue el símil en el Nuevo Testamento, espíritu comparado con el viento. El viento mueve cosas, el viento tiene fuerza, el viento no lo podemos ver, se siente, existe, pero no lo podemos ver. Similar a la acción del Espíritu Santo de Dios en guiar. Y también de la palabra neuma, hasta el día de hoy siempre se usan conceptos y vocablos bíblicos. Por ejemplo, neumático, que usamos hoy en día, viene de la palabra neuma. ¿Por qué? Porque el neumático tiene aire dentro. Neumonía, una enfermedad a los pulmones que tienen que ver con el aire. Entonces, la palabra espíritu está muy relacionado a la acción similar que vemos del viento. Entonces los escritores bíblicos se dejaron llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es un símil al viento, que impulsa y lleva las acciones y los pensamientos de los escritores bíblicos. Ese es el concepto de inspiración. Al continuar, vamos a resumir todo este concepto, que es un poco difícil, pero tratamos de explicarlo. Resumiendo, la inspiración de la Biblia, en este caso, es una actividad divina y humana, por lo que habíamos dicho. Intervención de Dios por medio de su Espíritu Santo, utilizando al hombre. Dios guió los pensamientos y acciones de los escritores bíblicos, soplando con su viento, que es su espíritu, y los escritores se dejaron llevar por este viento que los impulsaba. Eso es también. Eso es el concepto de inspiración en la Biblia, como fue escrito. Y comparado con una figura que nos puede dar mucha utilidad, es algo así. Dios, con su Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, impulsa a los escritores como un viento, y los escritores son un barco a vela, el cual en esos tiempos se dejaban llevar, los impulsaba por los mares. De la misma forma, los escritores bíblicos se dejaron llevar por el Espíritu Santo, y Dios los guió, sus pensamientos y sus acciones, como quien guía un barco con su soplo, que es el Espíritu Santo. Esa sería una forma gráfica de la inspiración divina. ¿Qué debemos aprender con esto, estimados oyentes y hermanos que están viendo este video? Que también hoy en día nosotros tenemos el deber, a pesar que ya no hay más inspiración, ya está todo inspirado y tenemos el libro inspirado completo, nosotros también tenemos, los que somos cristianos, el deber de dejarnos llevar por el Espíritu Santo que está en nosotros como cristianos. Porque al igual que el viento que mueve las cosas, Él también nos va a impulsar en nuestros pensamientos y en nuestras acciones a seguir el camino divino. Espero, estimado, que les haya servido esta explicación con respecto a cómo fue inspirada la Biblia, cómo fue el Espíritu Santo quien guió los pensamientos y las acciones de los escritores bíblicos, no perdiendo ellos su identidad, siendo ellos los mismos personas con libre albedrío para obedecer a Dios. Muchas gracias por haberme escuchado, y Dios siempre les bendiga.